Bueno, ahora nos quedó la otra parte, la miocardiopatía restrictiva, el tercer tipo, como habíamos dicho, de la clasificación por fenotipo, ¿no? Serían las restrictivas y luego ya grupos ya menos frecuentes, las inflamatorias, el miocardio no compacto y otras miocardiopatías, como por ejemplo las alteraciones metabólicas o las arritmogénicas. Vamos a ver ahora un grupo que ya son más infrecuentes. Cualquier cosa me van preguntando, vamos hablando como la otra vez. Bueno, vamos a hablar un poco de las restrictivas. Las restrictivas entonces son aquellas que van a tener una restricción o un impedimento al llenado ventricular por rigidez de las paredes del miocardio, que van a generar unas cavidades más chicas y engrosamiento de las paredes, como pueden ver, ¿no? En el esquema y en la anatomía patológica. Cavidades pequeñas y las paredes pueden estar engrosadas o porque están hipertróficas o en este caso generalmente porque están infiltradas por algún tipo de sustancias, ¿no? Entonces va a dar una fisiopatología característica que es totalmente diferente a cómo se comporta la miocardiopatía dilatada y la obstructiva, con un trastorno centrado fundamentalmente en la diástole, no en la sístole, ¿no? Bueno, pueden ser, ¿cómo se clasifica? Según si son infiltrativas de tipo hereditaria o con compromiso extracardíaco o intracardíaco. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las enfermedades genéticas podían ser primarias, con compromiso miocárdica solo o con compromiso también general, constituyendo una enfermedad sistémica? Y a su vez, las infiltrativas pueden ser fundamentalmente por infiltración de alguna sustancia. La más característica, ahí la ven, es la amiloidosis, o por algún tipo de trastorno de la síntesis de alguna proteína. Vamos a ver algunos tipos, pero bueno, las más frecuentes, la amiloidosis y otras más, ven ahí algunas, pero más características que puedan pensar de causas genéticas. La hemocromatosis puede ser de tipo hereditario, la oxalosis cálcica, pueden ser trastornos también de cualquier tipo de metabolismo, o aquellas que son con componente genético como Fabry, Danon, y con depósitos de sustancias ya más específicas. Bueno, las causas genéticas de las miocardiopatías restrictivas, la más frecuente, amiloidosis por transtiretrina, la hemocromatosis hereditaria, la ataxia de Friedreich, la enfermedad de Fabry. Algunas de esas las vamos a ir viendo ahora. ¿Cómo entonces las podemos clasificar? En infiltración, según el mecanismo, por depósito, las que no son infiltrativas y la fibrosis con compromiso fundamentalmente endomiocárdico. Entonces repasamos de nuevo. Las infiltrativas porque hay una sustancia anómala que impregna el miocardio, como la amiloidosis, la sarcoidosis, las más conocidas. Pueden ser restrictivas porque se engruesan las paredes porque hay un depósito de alguna sustancia también atípica, como la enfermedad de Fabry, hemocromatosis, Pompe, Hutler, etc. Aquellas que no son infiltrativas pero que producen una fibrosis o rigidez del miocardio, y la fibrosis típicamente del endocardio, que ahora lo vamos a ver porque es endémica en algunos lugares de Argentina y también en América del Sur, que producen una infiltración, o aquellas que son por toxicidad como radiación y quimioterapia. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto que hay algunas enfermedades que pueden generar después de la quimio y la radioterapia un daño miocárdico con dilatación, pero también pueden verse miocardiopatías restrictivas? Bueno, la amiloidosis es un depósito de una proteína anormal que en el organismo se sintetiza con una alteración predisponente genética o no genética
de una sustancia anómalo y que se puede depositar en diferentes órganos del cuerpo, como por ejemplo uno, el más frecuente, el corazón. ¿Han visto pacientes con amiloidosis alguna vez? No. ¿No? Bueno, la amiloidosis, lo que es característico, eso que ven ahí, es como se puede ver al microscopio cuando se hace el diagnóstico por biopsia de esta enfermedad. Y lo más importante es que puede comprometer al corazón, pero en todas sus estructuras, es decir, tanto el miocardio propiamente dicho, a la parte del endocardio, o sea, puede dar compromiso valvular, también puede dar compromiso y restricción del pericardio y obstrucción de las coronarias, y también comprometer el sistema de conducción. Generalmente el pronóstico es muy malo y cuando la amiloidosis cardíaca ya tiene síntomas clínicos, la mortalidad es grave, porque como pueden ver, puede manifestarse en cualquiera de sus estructuras del corazón. Bueno, la amiloidosis cardíaca puede ser la hereditaria, como veníamos hablando, vamos a empezar por acá, que también se llama amiloidosis familiar, que es una alteración fundamentalmente de un gen que sintetiza una proteína que se llama transtiretrina, que es importante porque generalmente esto se sintetiza en el hígado. Y lo más importante que quiero decir de esto es que, si bien es infrecuente, lo importante es detectarlo porque ya hay una medicación específicamente para este tipo de amiloidosis. Entonces, como veníamos hablando de la miocardiopatía, siempre lo que nos interesa es poder hacer un diagnóstico específico para poder darle un tratamiento a aquellas que tienen una terapéutica específica. Bueno, esto ya tiene un tratamiento especial. Sin embargo, bueno, luego están también las amiloidosis que son adquiridas, que pueden ser diferentes tipos. La más frecuente es la senil, que se encuentra como en la mayoría de los pacientes de mayor edad, que generalmente no tiene tanto síntoma, es más benigna y se encuentran en muchos hallazgos o por eco, en hallazgos de anatomía patológica. La más frecuente es la amiloidosis, la AL, que es la que se produce secundaria a el mieloma múltiple. ¿Se acuerdan que clínica, el mieloma múltiple que produce una síntesis de cadenas ligeras, livianas, que se detectan en sangre y en orina, que produce falla renal, anemia? Bueno, los pacientes con mieloma múltiple pueden generar un trastorno en la síntesis de las proteínas, generar amiloide y que se depositen también en el corazón. Y luego otro tipo, que es la amiloidosis AA, que es una amiloidosis secundaria a cualquier enfermedad inflamatoria crónica. Por ejemplo, pacientes con una tuberculosis no curada o con mucho tratamiento, procesos crónicos de infección o inflamación persistente en el organismo, que activa la síntesis de esta proteína y también se puede depositar en el corazón. Como pueden ver, es importante porque son todas diferentes y cada una pueden tener diferentes tratamientos, ¿no? La AL es la que decíamos que es la secundaria al mieloma o la gamapatía, es decir, es un trastorno que se va a asociar también a un problema hematológico y que muchas veces vamos a poderlo diagnosticar. Esto no importa, es un poco como haríamos un poco el diagnóstico. No, en la diapositiva anterior, así es como se ve en el eco, ven engrosamiento de la pared libre, engrosamiento del septo y engrosamiento del BD. Exactamente. Allá. En el ecocardiograma, luego vamos a ver en varios, se ve, tiene un patrón característico, o sea, se ve una cavidad chica, no está dilatado, o sea, no hay una dilatación, la cavidad puede ser, el tamaño, del corazón puede ser normal, con cavidad chica y engrosamiento de las paredes. ¿Qué diferencia tiene de la hipertrófica? Bueno, que muchas veces hay una densidad del miocardio que es patognomónica, como estos puntitos que se pueden ver como si fuera una frutilla o una fresa, y que no corresponde, digamos, a lo que es una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? ¿Hay algún hallazgo electrocardiográfico que nos sugiera enfermedad amiloidea del corazón? Así, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando vemos, por ejemplo,
este engrosamiento de las paredes, ¿no? Si fuera una hipertrófica, ¿qué tendríamos en el electrocardiograma? Una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo sería? Por ejemplo, Un índice de Sokolov, un Sokolov exactamente, positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos pacientes? Que vamos a ver un electrocardiograma con voltaje normal o microvoltaje y sin embargo vamos a ver este eco. Ahí nos llama la atención. O al revés, si vemos el eco con estas paredes, pensamos que una hipertrofia y no corresponde el electro, ahí va a llamar la atención y hay que buscar una miocardiopatía infiltrativa que en realidad no te da voltaje en el electrocardiograma y sí te da el espesor en la imagen. Y en estos pacientes también se restringe la feto, también se altera como si hubiese una insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cómo es el trastorno? La fisiopatología de la restricción. Las miocardiopatías restrictivas van a tener fisiológicamente, o sea, la fisiopatología va a ser que el corazón va a estar engrosado, va a estar rígido, entonces el llenado ventricular va a ser dificultoso. Entonces, las aurículas van a tener que hacer mayor fuerza para poder llenar el ventrículo y lo que primero se va a modificar va a ser el tamaño de las aurículas. Va a haber una auriculomegalia, generalmente biauricular, ¿no? Después, el llenado va a costar, puede dar bajo gasto porque realmente el llenado está dificultoso y van a aumentar las presiones de llenado de fin de diástole, aurícula y lecho vascular pulmonar. Van a dar insuficiencia cardíaca. Okay. Pero la contracción sistólica puede estar normal. O sea, seguro que se altera la EA y la relación EE'. Todo seguro el patrón ecocardiográfico de diástole está alterado. O sea, es una falla, como se decía antes, diastólica o sistólica conservada. ¿Qué pasa en la evolución? Cuando el paciente evoluciona después de mucho tiempo puede llegar a dar una falla diastólica, pero ya en estos casos son pacientes que están digamos, en fases terminales. Pero fundamentalmente es función sistólica, nada que ver con lo que veíamos el otro día. Función sistólica conservada, con pero falla diastólica, todo ecográfico alterado y puede dar clínicamente los mismos síndromes de insuficiencia cardíaca. En un paciente con mieloma me imagino que ya esto sería una complicación ya mayor y ya sería etapa terminales ya. Va a haber opciones de tratamiento. ¿Qué pasa en estos pacientes? Que muchas veces, generalmente, el diagnóstico cardíaco se puede dar o se puede encontrar secundario al diagnóstico de la gamapatía. O sea, pacientes generalmente que están ya diagnosticados, que se pueda diagnosticar por el mieloma en sí y como consecuencia uno tiene que ir buscando también que no tenga un compromiso miocárdico, ¿no? Es raro que sea al revés, digamos, generalmente es más llamativo el trastorno hematológico. O sea que secuencialmente podría decirse que todo paciente con mieloma múltiple hay que hacerle un rastreo ecocardiográfico de engrosamiento de las cavidades. Totalmente, hay que descartar que no haga como mieloma. digo, auriculomegalia, hipertrofia ventricular y disfunción diastólica. Totalmente, exactamente, muy bien. Bueno, estas pacientes ¿qué tienen? Bueno, pueden tener insuficiencia cardíaca, pueden tener angina típica porque decíamos que las coronarias pueden tener infiltración de la sustancia y se obstruyen. Hay muchos trastornos, decíamos, del sistema de conducción con hipotensión ortostática, alteración de los reflejos vagotónicos, puede haber síncope, puede haber síntomas extracardíacos porque decíamos que la amiloidosis puede tener órganos blancos diferentes al corazón. ¿Cuáles son? Túnel carpiano por engrosamiento también de las vainas, una repercusión general con pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia, síndrome nefrótico, sin compromiso en los riñones, o sea, son enfermedades sistémicas. Bueno, el diagnóstico se hace, obviamente, en este caso, como decíamos que estaba asociado al mieloma, todo lo que es de mieloma y esta parte cardiológica, eco, va a alterar el BNP y la troponina, porque va a haber lesión miocárdica, y también el diagnóstico que lo cierra es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque siempre recuerdan que el otro día lo dijimos también, la resonancia magnética es lo que nos permite ver más qué tipo de estructura o de tejido tiene el miocardio, no solo la silueta morfológica. Bueno, muchas veces cuando se sospecha esta enfermedad, por ejemplo en un paciente con mieloma, se puede hacer
dos opciones. Una puede ser hacer una biopsia de tejido adiposo en abdomen, se puede hacer también de tejido de mucosa lugal, pero igual no significa que eso puede tener un paciente, puede tener una amiloidosis sistémica y que todavía no había comprometido el corazón. Y lo otro, si no, es ir a biopsiar directamente el órgano que uno piensa que está comprometido, el riñón o en este caso el corazón. ¿No? Exactamente. Doctora, ¿qué se le pide a la muestra de biopsia? La ¿Inmunohistoquímica? biopsia se hace microscopía óptica, ya es patognomónico también, y si no, microscopía electrónica, que es como veíamos al principio. Hay una técnica específica que se llama la tinción de rojo Congo. Y Copia así, biopsia de, qué sé yo, endomiocardio, biopsia de tejido adiposo con tinción rojo Congo, con sospecha abajo de... Siempre en el Ya caso... lo vemos nosotros, doctora. Sí, que les queda duda o generalmente no hacen diagnóstico y tienen que hacer una biopsia, ustedes lo pidan, lo hacen, generalmente depende del lugar, lo hacen el equipo que no sé, de hemodinamia, por ejemplo. Siempre es importante saber el diagnóstico, la sospecha que vayan a buscar, porque no va a variar el número de muestras que hay que hacer, que tienen que tomar, y las técnicas que tiene que hacer el anatomopatólogo. Entonces le orientan para que hagan siempre microscopía electrónica y microscopía electrónica y inmunofluorescencia. Y ahí se ve característico también la tinción con un color verde manciana, que se llama, que eso es característico de la amiloidosis. Así que la anatomía patológica confirma el diagnóstico. Sí, no creo que tengamos un genetista o alguien experto, creo que de pronto seamos los que lleguemos al diagnóstico. Sí, totalmente, sí. Así que... sí. Bueno, la otra que es ¿se acuerdan? El otro tipo que decíamos, la amiloidosis senil, es lo que se llama amiloidosis salvaje. Es una amiloidosis que no se sabe muy bien, pero que se asocia a la edad, a los trastornos degenerativos, y también se ha visto que estos pacientes que habrán escuchado hablar ahora de la etiología del Alzheimer, depósito de amiloide también en estos pacientes que podrían justificar el Alzheimer, ¿no? O sea, en realidad para reconocer que son enfermos sistémicos, ¿no? Bueno, y la amiloidosis de la transtiretrina, que es una alteración de la síntesis de una proteína hepática, como les decía que es importante, que es tiene una frecuencia intermedia y que es importante porque pensarla se puede primero diagnosticar genéticamente, se puede hacer un tratamiento con una medicación específica y si no responde, está la posibilidad de hacer un trasplante cardiohepático que al cambiar el hígado y tener una nueva síntesis de las proteínas hepáticas con el hígado trasplantado puede llegar a curar la amiloidosis cardíaca, ¿no? Entonces, le puedes dar una opción al tratamiento efectiva. Bueno, en estos pacientes de la miocardiopatía restrictiva tenemos tres cosas a tener en cuenta. Son pacientes obviamente que son, como decíamos, infrecuentes, son raros, pero de altísima mortalidad. Entonces necesitan tener una orientación y un manejo específico. Hemos hablado que puede aparecer insuficiencia cardíaca, pero hay puntos a tener en cuenta. Uno es el punto, hola, ¿qué tal? Que es el riesgo arrítmico, porque también va a tener problemas de arritmias. Decíamos que, por ejemplo, la amiloidosis o la infiltración de sustancias comprometían el sistema de conducción. Entonces, ¿se acuerdan que la otra vez hablábamos también el tema de las arritmias en la hipertrófica? Bueno, acá pasa lo mismo, son pacientes muy arritmogénicos, que sí obviamente tienen un evento como prevención. No, pero esa sería prevención secundaria, porque ya tuvo un evento FBTB sostenida o no sostenida. CDI, pero, son pacientes para CDI. Y en prevención primaria, algunos se puede mandar. Algunos necesitarían indicación de desfibrilador. Entonces también es importante saber qué tipo de enfermedad tiene, si es tratable, si tiene algún tratamiento médico, si es para trasplante o no. Son pacientes en que cuando entran en shock cardiogénico, cuando están muy evolucionados y pueden comprometer ya la función sistólica,
entran en shock cardiogénico muy refractarios y de muy difícil manejo, porque los inotrópicos, al ser cavidades chicas, saben que no son muy efectivos y al contrario, agravan la fisiopatología restrictiva. Y el soporte circulatorio tampoco son pacientes óptimos como para darles una opción, así que son pacientes que tienen muy difícil manejo médico y muchas veces terminan en trasplante, y a veces hay que ver qué tienen porque el trasplante puede estar contraindicado. O sea, lo mejor en estos pacientes es hacer una detección precoz, sospecharla, pensarla y poderla diagnosticar, porque la mortalidad es altísima. ¿Y esto se presenta más bien en pacientes jóvenes o...? Hay de todo, la que es por transtiretrina, como es un trastorno genético, son pacientes jóvenes, la senil es la única, pero justamente la que tiene mejor pronóstico, y la mieloma múltiple es... Sí, ¿Tiene algún pico etario? Sí, tercera, cuarta década. De 40 años en adelante, claro. Y es en mujeres más que todo. Exactamente. Bueno, el tratamiento médico, bueno, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con algunos cuidados que hay que tener. Fundamentalmente la amiloidosis tiene como la proteína, tiene una afinidad especial para la dioxina y los betabloqueantes, y como estos pacientes tienen trastornos de la conducción, también tanto rápidos o lentos, y pueden tener bloqueos, hay que tener cuidado porque la susceptibilidad a estas drogas puede ser mayor y se pueden bloquear. De hecho, muchos pacientes también debutan con requerimiento, por ejemplo, también de marcapasos, ¿no? La sarcoidosis, por ejemplo, en pacientes jóvenes o no tan jóvenes con trastornos de la conducción, un bloqueo AB sin ninguna causa, hay que pensar en algo infiltrativo también. Bueno, esto un poco para saber que antes se pensaba que era una contraindicación, pero bueno, en la actualidad haciendo un tratamiento de base de la enfermedad que concomita con la amiloidosis, pueden ser candidatos al trasplante y con un tratamiento bastante aceptable, ¿no? Sobre todo también por lo que les decía, que existen anticuerpos monoclonales ya específicos para el tratamiento. Bueno, este es el pronóstico, lo que decíamos. Obviamente cuando empieza con insuficiencia cardíaca avanzada el pronóstico va deteriorándose, y ni qué decir cuando empieza la disfunción sistólica, ¿no? Bueno, el otro tipo más frecuente de restrictivas, la sarcoidosis, también un poco bastante parecida, porque también es una enfermedad sistémica que puede comprometer entre diferentes órganos el corazón. La fisiopatología es similar, lo único que generalmente va a haber una infiltración por la sarcoidosis en parches de diferentes puntos del miocardio. ¿Y eso qué es, calcio o qué es? La sarcoidosis es como si fueran unas células gigantes que generan fibrosis y nódulos, como si fueran granulomas. Esa imagen que ves ahí, granulomas que son no gaseosos, porque a diferencia de la tuberculosis, y que van disrumpiendo todo lo que es el miocardio. Eso no se puede quitar de ahí, ¿o quirúrgicamente no. El tratamiento es inmunosupresor del tratamiento de la enfermedad sistémica general. Puede ser cardíaca o extracardíaca, puede haber compromiso de sarcoidosis pulmonar, puede haber sarcoidosis en el mediastino, y puede dar también en cualquiera de los otros órganos, ¿no? Como les decía, la resonancia, la importancia de la resonancia, del eco, también el PET puede ayudar, y se caracteriza fundamentalmente por los bloqueos de alto grado y la insuficiencia cardíaca restrictiva. Puede comprometer también, también ahí el cerebro, los órganos, el túnel carpiano, y muchas veces lo más frecuente es o la cardíaca o la pulmonar. Lo ven mucho también los neumonólogos, ¿no? Eso es un PET que te localiza y marca la enfermedad, arriba una resonancia y el ecocardiograma. Bueno, también se asocia a alto riesgo de arritmias, por lo que hay que evaluar la necesidad de desfibrilador por la asociación y el mal pronóstico que tienen a medida que va bajando la función ventricular
el riesgo de muerte súbita. Y la otra, que es enfermedad infiltrativa, es la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry, que también es importante ya hacer el diagnóstico porque también hay un tratamiento específico ya para esta enfermedad. Igualmente que las otras, es un trastorno genético de una enzima, no importa cómo se llama, es la enzima alfa-galactosidasa, que produce una alteración en la síntesis de unos fosfolípidos de la membrana, y eso va generando un acúmulo y produce la restricción. Como ven, son diferentes alteraciones que alteran diferentes componentes, algunas proteínas propias del músculo cardíaco, otras son proteínas sistémicas de todo el organismo, que se depositan en forma normal, engrosan las paredes, achican la cavidad y producen una disfunción diastólica, ¿no? Eso como en resumen. Y lo más importante de esto es que es una enfermedad sistémica, que ya es importante porque también el consejo genético, porque hay una transmisión familiar, y porque además hoy en día existe medicación que sustituyen esa enzima que está alterada y se puede tratar. Es una enfermedad también que muchas veces se diagnostica no solo por lo cardíaco, sino muchas veces por los síntomas sistémicos, porque hay compromiso en la piel, con lesiones típicas, en las orejas, en los ojos, en el cerebro y y el compromiso cardíaco. La clínica, el electro, como pueden ver, hay electros que muchas veces son característicos porque hay trastornos de la repolarización que no son isquémicos, y muchas veces la presencia ya directamente de arritmias ventriculares. La evolución, es un poco cómo evoluciona la enfermedad. Los síntomas iniciales suelen ser extracardíacos, hay mucha hipohidrosis, intolerancia al calor, al frío, son síntomas muy vagos que es muy difícil que pasen, es muy fácil que pasen desapercibidos, y ya cuando hay compromiso cardíaco del sistema nervioso central y también del riñón, muchas veces también lo diagnostican los nefrólogos, ya en la tercera o cuarta década de la vida, con un gran depósito de las proteínas, generalmente ya hay falla cardíaca. Se ve. Muchas veces se diagnostica incluso en la edad pediátrica. Bueno, entre o adolescentes, ¿no? Y se puede hacer un estudio genético para detectar la mutación de esa enfermedad y empezar incluso ya el tratamiento. Incluso en este grupo ya no sería necesario hacer ni biopsia endomiocárdica, o sea, sería un diagnóstico no invasivo. Bueno, el tratamiento es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y el reemplazo enzimático para normalizar la síntesis de las proteínas. Doc, y lo que usted mencionó, el tratamiento corticoide, pulso y mantenimiento. Eso es para la sarcoidosis. Se hacen altas dosis de solumedrol en forma prolongada, y también se puede hacer algunos inmunosupresores específicos con algún anticuerpo monoclonal. Pero el tratamiento con corticoides, generalmente la respuesta es bastante aceptable, por lo menos para controlar la enfermedad. Bueno, la fibrosis endomiocárdica también es una entidad que es poco frecuente, pero que hay en Argentina, hay en Colombia, en Venezuela, y no sé si por Bolivia también, no recuerdo bien, pero es una causa que por volumen y por cantidad de pacientes comprometidos es mucho más frecuente que la amiloidosis. En Argentina se sabe poco, pero en la parte calurosa de Misiones, al norte de Argentina, hay varios casos. No se conoce muy bien, y lo que se caracteriza es porque hay un engrosamiento no solo de toda la pared, sino de la capa del endocardio. Es como si se formara como una cáscara de todo el endocardio. Es una enfermedad huérfana, ¿no? Sí, de las que llaman de Parkinson, exactamente. Bueno, se da en los países tropicales con una forma que en realidad se llama fibrosis endomiocárdica, no sé si lo habrán oído nombrar o si lo escuchan alguna vez, y en los países más templados tienen una forma de presentación levemente diferente,
y a veces la llaman endocardiopatías del Loeffler, pero es más o menos lo mismo. Y se caracteriza por la fibrosis del endocardio, pero fundamentalmente produce hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con una obstrucción no solo de toda la cavidad, sino principalmente del ápex y del tracto de entrada de los ventrículos, es decir, a nivel de los planos valvulares y de la punta. Como pueden ver la imagen, es para que se graben, es como si fuera una W, acá, así, ¿ven? Con una proliferación de las paredes y de la punta. Entonces se ven las dos cavidades chicas y esto es bastante sugestivo, y a veces pueden tener o no compromiso del plano valvular mitral y tricuspidio, según sea del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo o de los dos. Bueno, más o menos de las restrictivas. Es muy raro, es muy frecuente, pero es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque hay algunas que, identificadas y diagnosticadas, pueden tratarse y mejorar el diagnóstico. Si no se diagnostican o se tratan tarde, el pronóstico es pésimo. Son complejas, ¿no? Y si ojalá nunca me salió una. Es infrecuente. Y si no, digamos, les parece ni lo detectan, lo importante es, si no, derivarlo a un centro que lo puedan manejar para ver si hay un tratamiento específico. Y como decíamos también, no sé si recuerdan el otro día, en el gráfico, la importancia de saber la etiología de la insuficiencia cardíaca, porque las restrictivas están en la curva por allá abajo, las de peor pronóstico, ¿no? Junto con las quimioterapia y la radioterapia. Las miocardiopatías inflamatorias, estos quizás les pueden sonar un poco más, que se clasifican según sean autoinmunes, tóxicas o infecciosas. Las autoinmunes son muy complejas, son por anticuerpos, y generalmente se hace diagnóstico por la concomitancia con enfermedades sistémicas. La tóxica, ahí entrarían las tóxicas por drogas, cocaína, arsénico, puede ser drogas oncológicas, etcétera, o incluso, por ejemplo, tóxicas puede ser la mordedura ¿cómo se llama? Del escorpión, que en algunas zonas de campo producen una miocarditis tóxica y bueno, se choca al paciente. Y lo más frecuente también, que ha habido más, las miocardiopatías inflamatorias infecciosas, que es la miocarditis, ¿no? Las miocarditis. Bueno, las miocarditis que se van a clasificar según el agente infeccioso que lo produce. Pueden ser tanto bacterias, pueden ser por virus, pueden ser por hongos, pueden ser por protozoarios o por parásitos. ¿Han visto pacientes con miocarditis? ¿O sospecha? No. Bueno, no importa. Bueno, la miocarditis, ¿qué puede ser? Es una inflamación del corazón que se puede detectar en una fase aguda, que va a ser un síndrome coronario agudo o una insuficiencia cardíaca aguda. Puede entrar en una etapa de latencia y pasar desapercibida, o puede entrar en una fase crónica que quizá pueda presentarse también como evolución ya una miocardiopatía dilatada de origen infeccioso. ¿Se acuerdan que vimos que algunas dilatadas podían ser a consecuencia de una miocarditis previa? Generalmente hay una etapa inicial en la que hay una respuesta inmunológica por una infección, como en cualquier infección del organismo, en el que ahí empieza a generarse la respuesta inmunológica, deteriorando lo que es todo el retículo sarcoplásmico, los miocitos, y en forma ya más alejada, que hay una reconstitución de ese tejido con fibrosis, engrosamiento, y que puede ya generar la dilatación y el componente crónico de la miocardiopatía. Se clasifica entonces en miocarditis aguda, subaguda o crónico, según la evolución del tiempo, y generalmente lo más frecuente son las virales, ¿no? Habrán escuchado hablar, por ejemplo, en chicos o jóvenes con una gripe, un cuadro infeccioso de diarrea, un síndrome febril tórpido, y que a lo mejor a las pocas semanas empiezan con insuficiencia cardíaca, ¿no?
Bueno, pues esas son las miocarditis, la más frecuente, como decíamos, por virus respiratorios, de la gripe, influenza, sincicial respiratorio, y virus digestivos como el Coxsackie. Bueno, ¿cómo se manifiestan estos pacientes? Insuficiencia cardíaca, que es muy refractaria, con mala evolución, pueden llegar a shock cardiogénico, trastornos de conducción también. Decíamos que una de las causas de muerte súbita en jóvenes son las miocarditis, incluso en deportistas que pasan desapercibidos después de un cuadro infeccioso, o las arritmias ventriculares. En estos pacientes está muy discutido si es necesario hacer la biopsia o no. En realidad, la biopsia endomiocárdica es un estudio en el que es complejo, muy invasivo y que sobre todo requiere ser realizado por un grupo de experiencia, pero tener también un laboratorio que luego pueda analizar, no solo tomar la muestra, sino que después pueda analizar la biopsia. Porque si en este caso para los virus tenemos que un laboratorio de anatomía patológica en el que no se van a poder procesar lo que son las PCR, la biología molecular para el diagnóstico etiológico, no tiene mucho sentido hacer una biopsia porque no lo va a ver por la microscopía óptica como la amiloide, no lo va a poder teñir y lo va a ver, o sea, no va a poder detectar el componente genético o el genoma en la biopsia. ¿Me explico? No sé si me explico. Cuando tenemos, por ejemplo, un trastorno con fibrosis o con una sustancia, una proteína alterada, nosotros podemos hacer tinciones y lo podemos ver con las técnicas, el patólogo lo puede ver. Pero lo que es infeccioso con virus, se necesitan técnicas de biología molecular, de PCR, que son más complejas. Entonces, si no lo tenemos, ¿para qué vamos a sacar un trozo de corazón en un procedimiento complejo que se puede complicar, que se puede perforar, si después no lo vamos a analizar? Por eso cada vez la biopsia endomiocárdica se realiza y se solicita solo en casos muy específicos de miocarditis y el diagnóstico termina siendo más clínico. La biopsia endomiocárdica es un procedimiento, bueno, un poco para que lo conozcan, se realiza como si fuera una vía central, yugular, por un introductor, se coloca un catéter que tiene como una pinza en el extremo y en el otro extremo acá tienen como un sacabocado, ¿lo ven? Esto es cerrado, esto es abierto, se abre y se toma una pequeña muestra del corazón. Como un biótomo. ¿Cómo? Biótomo. El biótomo, exactamente, ese es el biótomo. ¿Y se toma en cualquier parte? O sea, ¿cómo Esas hace? ciegas, sí, esas ciegas. ¿Y si sangra o hirvió algo? A ¿No ver, sabe? Claro, generalmente como es el miocardio y es pequeño las muestras, generalmente eso se cierra por la presión y no suele haber sangrado. Si se hace muy profundo, muy grande, se puede llegar a perforar el ventrículo derecho. Por eso tiene que ser gente que tenga experiencia y realmente tener que el rédito del estudio te lo vaya a dar. Claro. Y asumo que por lo menos bajo fluoroscopía. Se hace en hemodinamia como si fuera un cateterismo. Claro. La vía se coloca, pero igual sigue siendo ciego. O sea, ¿Y eso lo hace un hemodinamista? Generalmente son hemodinamistas No, o el grupo de los trasplante, cirujanos. o si no, los grupos de trasplante. Sí, los cirujanos, Porque los es igual el cirujanos. mismo procedimiento que las biopsias post-trasplante. Claro, sí. Entonces, a diferencia es que el paciente post-trasplante generalmente tiene menos riesgo porque uno tiene que dirigir el biótomo hacia el septum. Claro. Si se perfora el septum, va a haber una pequeña comunicación. Si te vas a la pared libre, vas a producir un taponamiento. No. ¿No? Entonces, Mejor acento y te puedes colocar un placer ahí. exactamente. Bueno, ¿y por qué hablamos de la biopsia en la miocarditis? Porque inicialmente cuando el diagnóstico se hizo a través de las biopsias según el grado de infiltración. Uno que vería un montón de linfocitos infiltrando el miocardio, o sea, lo que habla de inflamación, pero eso no es específico, nos dice que el miocardio está inflamado, pero no sabemos si es viral, si es bacteriana, o si es un hongo, o si es un toxoplasma. Bueno.
Estos son criterios también, pueden ser criterios por anatomía patológica o criterios también por resonancia magnética, ¿no? Que lo que se va a ver es, si hacemos una resonancia magnética en un paciente que sospechamos una miocarditis, por ejemplo un paciente joven, vamos a ver edema miocárdico o una hiperemia, como una hipervascularización, porque es como si fuera una inflamación de la rodilla, ¿no? Calor, rubor, bueno, hiperemia y edema en el miocardio. Eso, si nos informan eso en las resonancias, estamos pensando ya que puede tener un componente de miocarditis. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto es otra vez la biopsia miocárdica. Ah, no, y esto es para comentarles lo que me decías tú, que ahora un poco la tendencia que hay es poder relacionar los estudios de imágenes como una resonancia con la biopsia. Como justamente es un estudio que es ciego y podía caer en cualquier lado, se vio que haciéndolo, no se puede hacer guiado, pero orientado un poco hacia la zona donde se ve más edema en la resonancia, uno puede intentar dirigir hacia esa zona y tener más rédito diagnóstico. Así que bueno, eso es un... Bueno, hay algún tipo de miocarditis que se llaman, en realidad son miocarditis muy refractarias en pacientes que llegan a shock arrefénico. Generalmente suelen ser pacientes muy jóvenes que tuvieron, no sé, un cuadro, un síndrome febril, que empiezan con insuficiencia cardíaca, pero que no tienen una buena evolución con tratamiento médico. Se puede hacer diagnóstico por la resonancia que tiene edema, o sea, sabemos que es una miocarditis, pero en vez de mejorar con el tratamiento médico, pasa 1 a 2 semanas y el paciente se empieza a chocar, o empieza a tener arritmia ventricular o entra en tormenta eléctrica. Eso uno nos tiene que llamar la atención porque puede haber miocarditis específicas, como es la miocarditis fulminante, la miocarditis de células gigantes y la miocarditis eosinofílica, que en estos pacientes sí hay que hacer biopsia porque identificándolas hay que hacer un tratamiento inmunosupresor agresivo porque son de alta mortalidad estos pacientes. Se pueden morir y se mueren generalmente en tormenta eléctrica y pueden requerir trasplante de urgencia. Es importante también porque afecta a un grupo que es muy joven de la población y es bastante drástico. Son chicos de 16, 18 años que tienen una evolución tórpida de un diagnóstico de miocarditis. Ahí pensar entonces también en derivar a centros de trasplante o centros con asistencia ventricular, ¿no? Porque pueden entrar sobre todo en tormenta eléctrica o shock refractario, ¿no? Bueno, generalmente entonces en estos miocarditis hay que distinguirlas de aquellas miocarditis que son virales, como habíamos dicho, gripe, diarrea, coxsackie, que digamos, van a tener un curso mucho más benigno. ¿Por qué? Porque vamos a tratarlos con inmunosupresores y con corticoides. Si los tratamos a una miocarditis que es infecciosa viral, lo vamos a agravar. Sin embargo, en estas las vamos a mejorar, ¿no? Entonces hay que intentar hacer esa diferencia. Bueno, aquí la plasmaféresis es en caso de rechazo, también puede ser, ¿no? La plasmaféresis. Plasmaféresis pero eso es cuando es post-trasplante. Cuando hay rechazo, pero el rechazo no es una miocarditis en sí, porque en realidad el rechazo no es una inflamación por infección ni por linfocitos, sino por generalmente más por linfocitos y por anticuerpos creados por el donante. Entonces ahí se puede hacer plasmaféresis para lavar el anticuerpo y evitar, es más complejo, y evitar que se deposite en el miocardio. Bueno, estos pacientes tienen una alta tasa de muerte súbita. Recuerden la muerte súbita en atletas y pacientes jóvenes, que genera también un dilema porque son
pacientes que a lo mejor una miocarditis, después de un tratamiento de varios meses, viral, se puede mejorar. Si le ponemos un desfibrilador y a los 3 meses se recuperan, la verdad que es un beneficio-costo, y además el vivir con un desfibrilador también es una enfermedad y trae complicaciones para que después no se vuelva a usar. Pero ¿qué pasa? A lo mejor en esos 3 a 6 meses el riesgo de muerte súbita es enorme y tiene un evento y no llega a mejorar la sobrevida. ¿Me explico? No. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ya se está empezando a utilizar? Que incluso se puede llegar a conseguir acá. Hay algunos desfibriladores que son chalecos, que tienen la acción de desfibrilar, o incluso algunos desfibriladores subcutáneos que pueden ser transitorios, que se les pueden poner en pacientes jóvenes durante 6, 8, 10, 9 meses, mejoran la función ventricular, mejoran la miocarditis, salen del riesgo arrítmico y después se pueden extraer. Bueno, y esto también para recordar siempre también el concepto que lo pueden ver tanto en la anatomía patológica o su prima hermana no invasiva, que sería la resonancia magnética, que recuerden siempre, antes todo lo veían los patólogos en la mesa de autopsias, ahora ya tenemos gracias a Dios la resonancia y el gadolinio. Pero saber siempre que, como en cualquier patología cardíaca, el componente y la cantidad de fibrosis es un factor pronóstico. A más fibrosis, peor pronóstico de muerte por falla cardíaca y muerte arrítmica. Bueno, es todo medio así, pero por lo menos yo quiero que les suenen todo tipo de miocardiopatías que se pueden encontrar. Bueno, llegamos a la miocardiopatía hechagásica, que les suena más. Sí. Díganme que sí. Sí, un montón. Hay un Eso tengo montón. muchísimo. Sí, muchísimo. Y aquí le he visto muchísimo más. Acá muchísimo más. En Colombia, En Colombia Sí. hay Sí, también. Y acá al norte pero hay acá hay en el norte. muchísimo. Incluso yo tengo un amigo que le dio una miocarditis viral. Claro, es que jóvenes hay. Resfriado, 2 o 3 semanas después, con síntomas de falla cardíaca, le hacen un eco, disminuyó FEI, tropo positiva, lo metieron en la UCO, pensaron cualquier cosa, le hicieron una CSG. Claro, porque piensan que Por coronavirus. supuesto, el hemodinamista dijo, aquí no es, se hizo una resonancia magnética, miocarditis. No se llevó nunca la biopsia, se llevó por la clínica y la resonancia. Está bien, porque sería Y ya viral, está. está perfecto, exactamente. Observación. Seguimiento y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y otra No, o sea, cosa- se atontó un tiempo, pero ya después recuperó. Claro, y otra cosa, bueno, que no dijimos también, que bueno, muchas veces es la miocarditis se acompaña de compromiso miocárdico, la miopericarditis. Muchas veces entran al revés, por dolor en el pecho, unidad coronaria, síndrome coronario, que no tienen nada, porque no es, un electro característico de pericarditis con troponina, porque hay compromiso miocárdico, miopericarditis. ¿Y esos pacientes así, el tratamiento por cuánto tiempo? De ¿O hasta que insuficiencia resuelvan? cardíaca, Ajá. siempre. Ah, Aunque ya, resuelvan, también. Si tienen disfunción, eso es otro capítulo. Cuando la insuficiencia cardíaca con función recuperada, que es un ítem, digamos, de los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, preservada, con disfunción sistólica o disfunción recuperada, que se llama así. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca no debe suspenderse, es un error muy frecuente. El paciente mejora, llega a tener 50, 55 función ventricular, se deja igual. Se pueden suspender algunas cosas, obviamente ese paciente ya no va a requerir diuréticos, a lo mejor no requiere, no sé, hasta incluso el aspiro, pero beta bloqueantes o vasodilatadores, no sé, pero beta bloqueantes, algún IECA y aspiro, yo les dejo con todo, porque se ha visto que después en breve pueden volver, ante cualquier noxa pueden volver a tener disfunción, entonces se deja. Bueno, la miocardiopatía. Una pregunta. Sí. De pacientes, por ejemplo, que han estado internados por insuficiencia cardíaca, en un momento, pacientes sanos hasta el momento, se internan 10, 15 días con insuficiencia cardíaca, los eco internación muestra una fracción de eyección reducida, un tratamiento clásico de insuficiencia cardíaca, al poco tiempo salen de alta
mejora la fracción de eyección y vienen en la consulta post-internación con una fracción de eyección ahí, digamos, o preservada o intermedia, pero ya no una disfunción sistólica importante, con un evento que 15 o 20 días se bancaron hasta una unidad coronaria de una rehabilitación importante, pero después en la evolución se lo ve como con una fracción de eyección prácticamente preservada, que termina uno reduciendo el IECA porque se hipotensan, porque el diurético ya no necesitan. En estos casos, digamos, que uno puede llegar a interpretar que fue una miocarditis, y en la internación no terminaron porque hay lugares periféricos que terminan, Sí, que no pueden digamos, completar el termina la evolución, se estabilizó, y los dan de chao, alta, Luis, pero y sigue listo. cardiólogo en el consultorio. Hay alguna especie, digo yo, porque todo esto uno lo tiene y, digamos, esta cosa más avanzada de hasta llegar incluso a una biopsia y demás. Cuando son estos casos más border, que por ahí tienen una hipertrofia, pero el adolinio no termina de definir, hay una especie de screening que uno podría decir, hagamos retrospectivamente para en un futuro estar más o menos cubierto con ese tratamiento convencional, o es simplemente seguir esa evolución del paciente que ya la pasó y estar atento y nada más. Digamos, ¿cómo lo manejan? Sí. ¿Cómo es la experiencia en ese aspecto? No, en realidad, si son pacientes que tienen una buena evolución, como las virales, que se dan de alta, uno, mantener el tratamiento, obviamente lo que se Perdón, pueda. a veces queda la duda, ¿no? Porque esa virosis a veces pasó media desapercibida, El fue algo muy suave que en otro no claro, hubiese provocado. el semejante antecedente cosa. clínico muchas veces no se capta, porque es muy difícil. Incluso a veces o no se capta o incluso se sobrevalora, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa? Si lo vemos en agudo, la miocarditis en agudo, ¿qué va a tener? Un corazón que no le va a dar tiempo a remodelarse. Entonces, en la resonancia, lo ideal es tener una resonancia. Y si está en un centro que no tiene resonancia, al alta, el cardiólogo que la vea por consultorio, si son ustedes, le tienen que pedir una resonancia. Lo ideal es que se lo haga lo más precoz posible para poder captar los signos de edema y poder poner el sello de miocarditis. Si es así, vamos a pensar que es así, bueno, con la mejoría clínica nosotros tendremos que hacer un seguimiento ecocardiográfico, pueden ser cada 3 meses, y a los 6 meses repetirle la resonancia, porque esos signos tienen que ir desapareciendo en paralelo a la mejoría sintomática. Si eso aparece, confirma más el diagnóstico de miocarditis. Si no podemos hacer en agudo el diagnóstico, va a ser difícil poder confirmarlo, pero va a quedar, digamos, la sospecha, y uno debería considerar que tuvo ahí una noxa. Yo no le sacaría el tratamiento y sí hacerle la resonancia lo más precoz posible. Si la resonancia no me da signos agudos de edema o de hiperemia, busco entonces signos de fibrosis, que sería la resolución de la miocarditis. Si ese paciente sigue teniendo fibrosis, a ese paciente le sigo dejando más espironolactona, beta-bloqueantes, porque sigue teniendo sobrino. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Que estos pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo internados, muchas veces en vez de tener un corazón chico pero con disfunción sistólica, ya lo encontramos dilatado. Y está la eterna discusión de todos los ateneos cardiológicos. ¿Es una miocarditis que evoluciona a miocardiopatía dilatada o es una miocardiopatía dilatada que pasó desapercibida, que lo tiene hace 20 años y que ahora llegó a su punto final y generó la primera internación por insuficiencia cardíaca? Bueno, eso es una progresión de su propia. exactamente. Entonces es una miocardiopatía dilatada que puede ser genética, puede ser un Chagas no diagnosticado, puede ser cualquier cosa, pero es una dilatada, los que vimos en la clase anterior. O es una miocarditis de hace 2 meses, que todo el mundo que dice sí, tuve gripe porque todo el mundo se enfrió, y no tiene nada que ver. Entonces, ahí fundamental volver a la clínica y el interrogatorio, es fundamental. Hay que hacer un screening de todo, de buscar Chagas, buscar HIV, buscar hormonas tiroides, buscar el calcio, que no tenga algún trastorno de metabolismo cálcico, que no tenga algún hermano o un tío con muerte súbita que pueda ser una familiar.
Algo genético. Todo, exactamente. El interrogatorio es fundamental. Muchas veces con eso se hace el diagnóstico. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar? El electro. Tenemos un electro con un bloqueo de rama izquierda, con un QRS así, eso no es una miocarditis aguda, eso es algo crónico, la miocardiopatía dilatada. Tenemos un eco o una resonancia con una aurícula gigante 70 de diámetro diastólico, tampoco es una miocarditis. Es una dilatada. Exactamente. Tenemos un paciente que a lo mejor incluso hasta lo vemos por consultorio o se interna con un poco de disnea, pero que tolera el decúbito y tiene pocos síntomas, tiene mecanismos de adaptación ya utilizados. Entonces, no es agudo. El agudo es un corazón chico que hace de agudo pulmón o shock cardiogénico y que no tiene ningún antecedente, ¿no? Entonces, importa porque cambia mucho el plan. Sí, sí. Uno le puedes dar tiempo a que con el tratamiento mejore y el otro tienes ya que estar alerta y si no responde al tratamiento, quizá encaminarlo para trasplante. Entonces, eso. Pero eso es una de las, es una causa muy frecuente de debate, digamos, entre el encare de estos pacientes, ¿no? Porque es el grupo de la insuficiencia cardíaca de novo en pacientes internados es complicado muchas veces de saber para ver. Y muchas veces es verdad que se van de alta y no terminan de estudiarse. Y un concepto importante que quiero que les quede es que todo paciente con insuficiencia cardíaca de novo tiene que irse con el diagnóstico etiológico de la intervención. Y eso a veces cuesta. A veces cuesta, ¿no? Porque está compensado que se vaya. Sigue por el consultorio. Pero insuficiencia cardíaca de novo tiene que irse ya con un diagnóstico. Porque nos podemos comer algo muy grave y que no llegue al consultorio, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca de novo, si tiene una disfunción ventricular severa, para cateterismo derecho, ya descartamos que no tenga una coronariopatía severa. Si no tiene nada las coronarias, Chagas, algo que podamos... Sí. Eso es un concepto fundamental. Y otra preguntita, perdón. Con respecto a las infiltrativas, los lugares específicos para poder hacer, digamos, un estudio un poquito más genético, como el tema de la transtirretina, yo sé que está ahora por la toxilasa, digamos. Yo siento que cuando uno lo pide, se pierde el paciente en búsqueda de laboratorios que puedan hacer cosas y a veces que contacta a algún interesado por vender el centro, dice, no, hacemos todo el perfil. Específicamente esto, digamos, ¿dónde hoy se está haciendo? ¿En Argentina o en Buenos Aires? No, hay test genéticos, hay para buscar test, hay varios centros. En hospitales públicos es mucho más fácil, es insólito, pero hay algunos estudios. En el Hospital del Cruz, en el Rivadavia. Sí. ¿En dónde? En el Rivadavia. Hospital del Cruz, En el Cruce. En el sí, Cruce se hace hace eso. los garras. Porque él hace trasplante cardíaco, eso generalmente lo hacen donde haya Garrahan, Aunque sean adultos, que cargan. Sí, también, hay varios. Y luego por privado depende ya de las obras sociales, si uno lo fundamenta, lo justifica, te pueden dar vueltas por el costo. Sí. Pero ellos después te mandan, porque hay varios laboratorios que ya lo hacen acá. Antes se mandaba fuera la sangre, pero ahora ya lo están haciendo acá. Y lo que es importante es siempre dar alguna orientación, como decíamos el otro día. Mandar al paciente que tenga el estudio, que sería el punto de inicio, y después pedirle el panel, por ejemplo, panel para miocardiopatías dilatadas, panel para hipertrófica, con una orientación. Sí. Lo mismo que la Eso resonancia. lo piden, uno lo resume, digamos. Claro, demás. exactamente. Y la resonancia también, todo lo que uno pueda aportar para orientarle, por ejemplo. Una cosa que no dijimos, pero en la hemocromatosis, que ya mucho menos frecuente, ¿no? Si nosotros sospechamos hemocromatosis, que tenemos una ferritina de 6.000, por ejemplo, que nos llama el hematólogo y nos dice, encontré esto, estamos obligados a buscar depósitos de hierro en hígado y en corazón. Entonces nosotros pedimos una resonancia y que decir, sospecha de hemocromatosis. ¿Por qué? Porque ellos, que nosotros tampoco tenemos por qué saberlo, pero hay unas
¿cómo se llaman? Unas proyecciones, no son proyecciones de la resonancia, son unas fases del gadolinio tardíos que tienen que dejar pasar para poder ver el depósito de hierro, que no se hacen de rutina. Y nosotros tampoco no tenemos que, pero eso sí nos ayuda. Lo mismo que cuando mandamos algo al patólogo, ir orientándolo. Por eso uno tiene que saber qué quiere buscar para poderlo encontrar. Sí, se hace. Orientarlo, porque si no... Va a empezar a buscar como loco. Sé que en el italiano o en alemán se hace porque Falconi nos habló de la secuencia que aparece en la hemocromatosis. Creo que secuencia tapping. Es una secuencia, yo no me acuerdo. Que se llama, es la una tengo en la secuencia punta que de es mucho más tardía que la habitual, entonces no la hacen habitualmente. Pero eso, si le ponen uno ustedes en la orientación, la verdad que tiene rédito. Por eso, el médico tratante tiene que encaminar esto. Bueno, la miocardiopatía chagásica, la miocardiopatía más olvidada, la enfermedad, ya saben, súper endémica, es un gran problema. Y sobre todo, miren, ¿se acuerdan? Mira, este es un recuerdo del gráfico que les decía de la mortalidad por etiología, ¿no? La chagásica tiene una gran mortalidad y por acá estaba la del HIV y la de las restrictivas también por quimio o por toxicidad, ¿no? Tiene mal pronóstico. Pero no todo es malo con el Chagas. Bueno, esto lo voy a sacar, no importa. ¿Qué diferencia tiene los grandes grupos de las miocardiopatías? Hemos visto miocardiopatías dilatadas, es la más frecuente. Dentro de las dilatadas, divididas, como hablamos, de isquémica y no isquémica, y luego la miocardiopatía chagásica. Tiene una mortalidad muy parecida a las dos. Y hoy en día hay un gran cambio que puede modificar el pronóstico, y es que una enfermedad infecciosa, parasitaria, que podría pensarse que se contraindicó durante muchos años el trasplante, tienes que saber muy bien porque seguramente tengan pacientes, ya se ha visto que una opción para estos pacientes es el trasplante cardíaco, y entonces el pronóstico les cambió totalmente 180 grados. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un paciente con una miocardiopatía chagásica? Bueno, clínicamente va a ser igual, insuficiencia cardíaca. Hay algo característico en el electrocardiograma de los chagásicos, el bloqueo de rama derecha, como saben, el hemibloqueo anterior, o sencillamente no pueden tener nada. Pero hay un score, es un score para poder evaluar la mortalidad que pueden tener estos pacientes. La clase funcional clínica, la cardiomegalia, la dilatación, los trastornos segmentarios también, no por enfermedad coronaria, sino porque el parásito destruye la microvasculatura de los lechos del miocardio y pueden producir isquemias en parches. Eso genera fibrosis, genera la arritmia en el Holter, el pequeño voltaje y no sé por qué los hombres parece que tienen peor pronóstico. Hay diferentes etapas de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas aguda, la fase aguda, que puede ser totalmente silente o una detección de la serología. La segunda etapa en la que ya hay una cardiopatía, en la que puede haber estos trastornos de conducción, pero que con una función todavía conservada y sin dilatación. Y ya en la fase crónica en la que ya hay una cardiopatía estructural, es decir, va a haber generalmente una dilatación de las cavidades, dilatación biventricular generalmente, una dilatación de las dos aurículas, una disfunción ventricular, generalmente también va a haber muchas arritmias asociadas y pueden observarse también algo característicos que son los microaneurismas, pero no aneurismas, por ejemplo, como los que vemos en el infarto. Es un infarto, por ejemplo, un aneurisma inferior o un aneurisma anterior grande y en un territorio que se correlaciona con una coronaria. Son pequeños aneurismas que se forman en la pared
infraposterior del corazón y que eso puede generar trombos y puede generar embolias también. Así que estos pacientes pueden tener muchos fenómenos embólicos, ¿no? Como ACV. Bueno, el tratamiento es el tratamiento igual de la insuficiencia cardíaca. Hay que tener hincapié también en el tratamiento de las arritmias. Hay muchos pacientes que pueden manifestarse más por insuficiencia cardíaca o por arritmias ventriculares, y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca propia, si requiere el tratamiento eléctrico con amiodarona o desfibrilador, y si no responden, llegar al trasplante. Bueno, fue muy discutido también, fue en el ARGE-REACH, Sí. el estudio del bendidazol en miocardiopatías chagásicas, que les fue bien, digamos, no está, digamos, creo que no lo reprodujeron en otros lugares, pero bueno, se vio que el bendidazol, que es el tratamiento antiparasitario que se usa en las fases agudas como tratamiento basal de esa etapa, vieron que en un grupo de pacientes podía disminuir la carga parasitaria y por tanto mejorar el pronóstico en los crónicos. Generalmente nosotros no lo solemos hacer, pero bueno, esa evidencia está. Bueno, eso lo traje más que nada porque bueno, está hecho acá, ¿no? Es importante. Pero bueno, la idea de tratar la disminución de la carga del parásito tiene un fundamento, es lógico, para poder disminuir el daño del miocardio. Bueno, esto es el pronóstico también, que ven que siempre es peor. Y esto también les quería decir que bueno, que también es importante conocerlo. Nosotros estamos acá, vivimos acá, pero bueno, la importancia del Chagas, en países fuera de las áreas endémicas. O sea, ahora se empieza a hablar del Chagas endémico y el Chagas no endémico, que es el que aparece por migración de los, tanto de las personas, fundamentalmente en los países como por ejemplo Canadá y Estados Unidos. Eso se ha visto hace unos años, inicialmente porque no hacían el screening que hacen acá los bancos de sangre para el Chagas, porque como era una enfermedad que no conocían y que no pensaban que tenían, no lo buscaban. Entonces se transfundían pacientes que con la migración y los cambios de diferentes orígenes y los migrantes, empezó a haber Chagas en Estados Unidos. Ellos empezaron también a hacer trasplante y ellos junto con Brasil demostraron que los beneficios del trasplante y la seguridad del trasplante era justificable, y bueno, y la verdad es que cambió un poco el pronóstico. Pero ahora, hoy en día, la verdad que Chagas se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Bueno, las vías, esto del Chagas ya lo saben, no lo vamos a cambiar. Pero bueno, sí nos gustaría eso, el transmitirles el concepto del trasplante en Chagas. Hay mucha experiencia en Argentina, además, de trasplante, en el ARGE-REACH, en el italiano, en la fundación. Es una patología que cuando ya, viendo la experiencia en Brasil, con una sobrevida de los pacientes similar a cualquier otra etiología, la verdad que se han llegado a tener unas sobrevidas similares. O sea, prácticamente el paciente trasplantado chagásico vive igual que un paciente trasplantado por una cardiopatía isquémica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo del trasplante? Que conlleva una inmunosupresión y el Chagas, y se pensaba que podían llegar a complicarse más, es la reactivación. Pero bueno, hay un sistema de seguimiento y de screening con detección de estudios para detectar la reactivación del Chagas, o por Strut o por PCR, y se ha visto que el bendidazol tratado en forma precoz controla al parásito y no disfunciona el injerto, ¿no? Entonces, el paciente, que lamentablemente acá vemos muchas veces chagásicos ya en etapas muy tardías, no está desahuciado. Hay que derivarlo a un centro para trasplante.
Bueno, esto es lo que le decíamos, que entre la reactivación con un tratamiento específico del antiparasitario y la inmunosupresión se puede, digamos, estabilizar y se puede mejorar. La miocardiopatía periparto, ya para ir terminando, no sé también si han visto alguna vez, es una entidad que es catastrófica, no sé si han visto, porque bueno, tiene una alta mortalidad en pacientes jóvenes, madres jóvenes con chiquitos de 1 mes que se tienen que o internar un tiempo, que tienen mortalidad, y en realidad también produce una lesión inflamatoria del miocardio, pero en vez de ser un agente infeccioso como por ejemplo la miocarditis, acá no se sabe muy bien el mecanismo, pero se piensa que hay un mecanismo inmunológico en el posparto, ¿no? ¿Cómo se define la miocardiopatía periparto? Esto es un consenso para que si lo quieren buscar, está en la Sociedad Europea, que se ha centrado, hay un grupo de trabajo que hacen un registro mundial, que cada vez hay más casos, así que y de ahí se están sacando un montón de evidencia que luego nosotros aplicamos en el día. ¿Cómo se diagnostica una miocardiopatía periparto? ¿Periparto? No, es que todo se produce cuando están embarazadas. ¿En qué periodo de tiempo? ¿En el segundo trimestre? Trimestre. En el trimestre que me parece que era que me parece En que- realidad tiene que ser, generalmente, si nosotros vemos una embarazada, son todas cosas difíciles, nada es fácil, pero ustedes van a estar en un consultorio, van a ser cardiólogos y se van a acordar de mí cuando les llega algo raro. Una mujer embarazada en 3er trimestre, ¿En el tercero? que aumenta la volemia, Ujú. que aumenta, se hinchan las piernas, Sí. que les falta el aire porque tienen el útero acá. Ujú. Claro. Y piensan, ¿cómo saben si es insuficiencia cardíaca o es O el embarazo? Y pues lo que y pasa es que subió 30 kilos. sí, lo que pasa es que propiamente el embarazo, por el patrón restrictivo que genera el peso del abdomen, comprime la cava, edematiza las piernas, aumenta la volemia fisiológicamente, y, O sea, es un estado de hipervolemia, pero no es una miocardiopatía periparto. pero no es una miocardiopatía. Entonces, Exactamente. ¿Y nosotros cómo sabemos? Bueno, por eso Ellos llegaron, hablan. se juntaron todos estos grupos y llegaron a un consenso y llegaron a una definición. La definición, esto está por acá. mira, Bueno, esto es un poco todo lo que son los cambios que producen el embarazo que hay que distinguir. Cambios del embarazo del 3er trimestre, que es cuando se va a demostrar, a presentar, y la del periparto. Bueno, el diagnóstico entonces, ¿qué criterios tenemos que tener para poder decir, esta mujer embarazada me parece algo sospechoso? Es el último mes del embarazo o el primer trimestre hasta los primer trimestre o 4 o 5 meses del puerperio. Ahí es generalmente cuando aparecen los síntomas. O sea, no es el 7º o 8º mes con la hipervolemia del embarazo. Es terminando el embarazo y que se mantiene en los primeros meses del puerperio. Ay, pues. Con disnea, que se le siguen Se le hinchando siguen las piernas. es raro. Tiene que coincidir que tenga un eco con disfunción sistólica, y el otro criterio es que no tenga ningún antecedente cardiovascular, porque si tiene, no sé, una paciente con una CI, joven con una CIA o hipertensa y que se descompensa, a lo mejor tenía una cardiopatía previa que la descompensó el embarazo. O sea, hay que descartar que no sean cosas del embarazo, propias fisiológicas, que no sea una cardiopatía descompensada por el embarazo y que sea propiamente una cardiopatía periparto. También, ¿por qué? Porque el pronóstico es distinto, ¿no? Bueno, fundamentalmente es un porcentaje chico, pero también tiene importancia porque puede tener una alta mortalidad en el evento agudo, como la miocarditis, y sin embargo, en la etapa crónica, muchas pueden tener una buena evolución y retroceder y recuperar la función. Y un pequeño porcentaje puede llevar a una miocardiopatía dilatada, severa, refractaria y llegar a trasplante. Yo creo que sí, mira esa relación BD-BI, eso es dilatado, y no sé qué será la cosa de herida ya. Ajá, eso que se ve allá Arriba a la izquierda puede ser. en la Bueno, cámara hacia arriba. ¿qué pasa con la miocardiopatía periparto? Aparte, bueno, entonces, insuficiencia cardíaca, ya hemos dicho qué criterios tienen que tener. El patrón de insuficiencia cardíaca va a ser una miocardiopatía dilatada como esa,
redonda, esférica, dilatada, y coincide que estas características con imagínense la estasis de la sangre, la rémora sanguínea que hay, con un estado de hipercoagulabilidad que hay peri el embarazo y el puerperio. Son una de las cardiopatías más embolígenas que hay. Son trombos intracavitarios. Trombos intracavitarios y que muchas móviles, o sea, sésiles, y que muchas veces estas miocardiopatías debutan en mujeres que por parto hacen un ACV, o hacen insuficiencia cardíaca o hacen un ACV. Busquen una miocardiopatía periparto. Miércoles. Entonces, la anticoagulación en todo trombo intracavitario, que no sé si en embarazadas, pero en trombo intracavitario es con antagonistas de la vitamina K. En este caso, me imagino que enoxaparina hasta cierto punto, antagonistas de la vitamina K hasta cierto punto, y a partir de ahí enoxaparina. Enoxaparina, exactamente. Generalmente esto suele presentarse ya en el periodo del puerperio y siempre quedan anticoaguladas estas pacientes. Claro. ¿De por vida? Sí, a no ser que mejoren la función ventricular. Después va a haber un grupo en que pueden tener una muy buena evolución, porque algunas recuperan todo, incluso evolucionan bien, como las miocarditis virales de buena evolución. Otras evolucionan a la miocardiopatía dilatada, como estas, y otras al shock cardiogénico refractario, o sea, no se recuperan nunca y incluso tienen que requerir trasplante en el periparto. Bueno, también hay nuevas cosas que se pueden hacer y es importante. Lo que se ha visto es lo que mostraba el registro europeo, el grupo de trabajo vio, según los estudios, la verdad que no me digan muy bien por qué, cómo se les ocurrió, que la bromocriptina, que se utiliza para la inhibición de la lactancia, la bromocriptina lo que hace es clivar la molécula de la prolactina, y se utilizaba porque estas mujeres evidentemente tienen que empezar a tomar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es tóxico y hay que inhibir la lactancia. Bueno, se vio que estas pacientes que la tomaban mejoraban la función ventricular. Se empezaron a hacer estudios y registros, y ya incluso se han incorporado en la guía. Estos pacientes es importante iniciar tratamiento con bromocriptina precozmente porque pueden mejorar la función ventricular. ¿Qué categorías son cada uno de los medicamentos para la ¿Cómo? insuficiencia? ¿Qué categorías son en el embarazo cada uno de los medicamentos para la insuficiencia cardíaca? Hablemos de espironolactona, sacubitril valsartán, dapaglifosina o empaglifosina y los betabloqueadores. ¿Hay alguno más recomendado que otro? El más recomendado, o sea, acá estamos hablando en el periparto. Si ya es periparto, lo que se hace es prohibir la lactancia, porque todo va a pasar al bebé, y hacer el tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca con todo. Si tienes insuficiencia cardíaca por algo, por ejemplo, es una cardiópata que se descompensa, que ahí sería distinto, porque ya es una cardiopatía previa y se va a descompensar a lo mejor en el segundo trimestre o en el primer trimestre, porque a lo mejor, no sé, incluso no debería haberse embarazado y se embaraza, y bueno, y hay que acompañarla y seguirla. Bueno, el tema de la anticoagulación, solo evitar los anticoagulánicos, la dioxina también es tóxica, no está indicada, los IECAS tampoco. Alfa-metildopa, y los calciantagonistas. Sí, alfa-metildopa, generalmente lo más El como que vaso utiliza de para- y algo de betabloqueantes con cuidado y con monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Por eso, cuando hay enfermedades graves y cardiopatías previas, a veces el embarazo es un problema. No, yo paso un reposo cuando vayan a pasar esa interconsulta. No hay vacaciones. Llamen al cardiólogo. Sí, por favor. Llamen a un cardiólogo. Bueno, y esto es un poco lo que se vio con el uso de la bromocriptina, ¿no? Que fue un hallazgo que... Bueno, no quiero demorarles más porque ya estamos más que en tiempo, pero bueno, lo otro importante es, otra consulta que les pueden decir, las pacientes que mejoran la función ventricular,
lo ideal es que no vuelvan a tener otro embarazo, porque se han visto que en un segundo embarazo, aunque tengan función recuperada, van a volver a repetir la disfunción ventricular. Por eso es masoquismo. No, es que no se embaraza. No, pero a veces pasa. A veces pasa. Bajo su propio riesgo. ¿no? Claro, exactamente. Bueno, las autoinmunes son las más complejas, estas las voy a pasar, estamos retrasados. Las miocardiopatías arritmogénicas, estas hablamos bastantes el otro día con el problema, la etiología de los genes y la necesidad de estudiar el componente genético, pero hay un grupo específico que en realidad no entra en ninguna clasificación, ni de dilatadas, ni de hipertróficas, ni de restrictiva, que es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Es característica también importante reconocer O le da a los japoneses, ¿no? ¿Cómo? Lo le da a los japoneses, le da a la gente asiática. Es Sí, la que y aparece en pacientes muy jóvenes y es importante porque iba a decir, no es fácil, no es que sea fácil, sino que es muy característico, es patognomónico verlo en el eco sospechoso y sobre todo en la resonancia magnética. Es una sustitución de toda la pared libre del ventrículo derecho o de toda la masa del ventrículo derecho por tejido adiposo, y la imagen es muy característica. Y luego está también las ondas deltas también en electrocardiograma, las epsilon, perdón. Las epsilon. Me equivoco, acá, que eso es patognomónico, ¿no? Así que es una etiología rara que se puede ver y que realmente las arritmias son mortales. Siempre hay que hacer una pirámide de riesgo de riesgo de muerte súbita en todas las cardiopatías que son arritmogénicas para poder seguir la recomendación si necesitan CDI o no. Y también, bueno, ver si hay un componente genético o no, como decíamos, sobre todo en atletas y en el deporte, porque también les pueden solicitar un consejo a deporte, futbolista, no sé si son futboleros, pero como por ejemplo el Cuni Agüero, que tuvo que dejar Brugada, bueno. Las canalopatías, Sí, esto hablamos ya. Sí, el otro, cute largo, Brugada, las catecolaminérgicas, cute corto, la fibrilación ventricular idiopática, el World Parkinson Sí, White. desde el 2019 todo World Parkinson White va a la electrofisiología y a la ablación de esa. Exacto, va a ablación. Va a ablación. Bueno, las arritmias que son malignas, ahí. Es un, Mira, abajo, un aleta de tiburón, el aleta de es tiburón un es el- Brugada con elevación de segmento de ST y otra T invertida. Exactamente. Parece un tipo 1, pues. Hay dos tipos, sí. Es- Bueno, fundamental Nosotros recordar. vimos uno con un chico. Sí, joven. hicimos un reporte de caso, un Brugada. Sí. Muy bonito, realmente. Sí. Es muy interesante porque les cambia el pronóstico. Y por último, ya para terminar, el miocardio no compacto, ¿han visto? No. Bueno, esto es una entidad que ha ido aumentando a medida que se especificó mucho más los estudios y los traductores del ecocardiograma y la resonancia magnética. Se empezó a ver que hay corazones que pueden estar dilatados o no dilatados, pero que el miocardio, las trabéculas, a ver, ¿cómo les explico? Vieron que el corazón tiene trabéculas, Sí. fibras, ¿no? Bueno, había un aumento de esas trabéculas y que formaban la pared, era como un muro de muchas trabéculas que formaban como sinusoides, que entraba la sangre, salía, y eso generaba debilidad a la pared. Ustedes se imaginan, yo siempre digo, el chocolate aireado, Chocolate aireado. ¿no? El que parece que El tuviera que como tiene frío, aire. una cosita así. Bueno. de esas trabeculitas cuando lo Bueno, eso es lo mismo que el miocardio no compacto. En vez de ser, o sea, el chocolate. Es un banano, más o menos. un panal de Ah, ya ves. Exactamente, en vez de ser miocardio, la pared del miocardio compacto, es o un panal de abeja o a mí me gusta un chocolate aireado. Si te gustan las abejas, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una alteración en el desarrollo embriológico, ¿no? Hay un componente genético, pero en realidad es un trastorno en la embriología, cuando se forma el corazón.
no termina, o sea, eso es como si se quedara en el origen o en parte del desarrollo eso lo dijo el embriológico. doctor, el de cuando dijeron lo de embriología, ¿se acuerdan de algo así que nos comentaron? Que se- Claro, bueno, ahí está el problema. Ahí busque por ahí, que por ahí está la idea. Entonces eso genera que la pared sea más débil y que se pueda, digamos, generar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, esto rápidamente entonces le voy a mostrar alguna imagen para que se puede ver perfectamente por el eco transtorácico, Ah, sí, mira. por el eco transesofágico. En vez de tener una pared normal, ven como, Sí, como así si como las fueran triangulaciones más amplias. las rías gallegas, ¿no? Igual. La resonancia es característica y es el método de elección. Y lo que es importante, el concepto es que lo que hacen en el resonador es medir la relación entre el miocardio no compacto, o sea, el que tiene las trabéculas, con el compacto. Si es más de 2.3, haces el diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos tenemos trabéculas, o sea, esto puede ser fisiológico o patológico. Ahí lo ven, hay un hipertrabeculado exagerado, y acá también se ve. Ven que acá no es compacto, la sangre entra, está tenida. Es muy característico. Bueno, y lo importante de esto es que también pueden producir, lo voy a pasar rápido ya porque ya nos vamos a estar saturados. Lo tenemos que considerar dos cosas, que aparte de tener insuficiencia cardíaca, son también embolígenos, porque todos esos sinusoides generan trombos y pueden embolizar, y también son arritmogénicos porque producen trastornos de la conducción. La Entonces, mayoría de estas producen trastornos. arritmias ventriculares. Entonces hay que considerar tratamiento de la insuficiencia cardíaca, anticoagulación y si les toca no desfibrilador. Bueno, ay no, el Takotsubo ya no le... Takotsubo Le sí han echaban visto. todo, sí, Takotsubo, sí. Listo. Aparte los minocas y no lo dieron. Eso está muy así al día y ya está, no les voy a contar más. Un son de Takotsubo, para Takotsubo, la imagen característica. Recuerden siempre en el Takotsubo pedir ventriculograma. Que no siempre lo hacen. No se hace nunca, generalmente los hemodinamistas hacen puentes y coronarias y si no le pides ahí ventriculograma, No lo ¿no? hacen. Y es el estudio más fácil de poderlo encontrar. Y nada más, es la genética. Ahora aparece un último tema y dice, Y falta este. Bueno, y esta es una entidad que en realidad es una hipoquinesia, que en realidad todavía sería la antigua, la idiopática, que no sabemos un poco lo que es, que se llama miocardiopatía hipoquinética. ahora... Listo, terminamos. Sí, porque-